Queremos seguir, hermanos, entonces con las diferentes marcas de un liderazgo sano. Y nos queda uno, para decirlo de esa manera, ¿verdad? Y lo voy a describir, pero habíamos leído hasta el versículo 11 y voy a leer del versículo 12 hasta el versículo 17. Y así dice la palabra de Dios: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como ya hemos visto, Pablo tiene la gran preocupación de que la verdad se mantenga guardada, protegida, predicada, enseñada. Y entonces él escribe esta carta con esa preocupación, esas instrucciones, y del inicio él da un golpe al error, para decirlo de esa manera, que tenemos que confrontar el error. Queremos dedicar la mayor tiempo de esta segunda conferencia en los versículos 12 al 15, pero para dar un poquito de contexto antes de eso, cuando él dice que el fin de este mandamiento de deshacer del error y de mantener y guardar y predicar la verdad es el amor nacido de corazón limpio, en otras palabras, un corazón regenerado. El amor solo puede residir, el verdadero amor solo puede residir en un verdadero creyente, una persona regenerada. Y esa persona regenerada va a tener una conciencia educada, para decirlo de esa manera, que es lo que significa la conciencia limpia. En otra palabra, la conciencia es esa parte nuestra que juzga lo que hacemos para en un sentido evaluarnos si es un común evaluador, si lo estamos haciendo bien o mal. Y una conciencia limpia es una conciencia educada en la palabra de Dios para que podamos entonces hacer lo que agrada a Dios, y de fe no fingida. En otras palabras, una fe sincera, no hipócrita. Una fe que realmente cree y confía en Dios, en Cristo, su persona y obra, pero también una fe que obra. Nosotros somos hechura de buenas obras, dice Efesios capítulo 2 y el versículo 10. Entonces, esto es lo que marca o produce, podemos decir, un amor sincero, un corazón limpio, una buena conciencia y de fe no fingida. Entonces, versículo 6 adelante, él describe los falsos maestros, de los cuales, cosas desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. ¿Se apartaron de qué? De la verdad. Se apartaron de un verdadero amor, de un corazón limpio, de una buena conciencia, de una fe no fingida. Se apartaron de esto. Y creen ser doctores de la ley, dice ahí, queriendo ser doctores de la ley, expertos de la ley. Para ellos la ley fue lo último. Y aquí podemos ver que tiene que ver con personas judías, judaizantes, que estaban imponiendo la ley como un requisito para ganar el favor de Dios, para ser salvo, para realmente ser una persona que agrada a Dios. Uno tiene que seguir ciertas reglas de la ley mosaica.
Y obviamente la doctrina de gracia va totalmente contra la doctrina de obras, que es lo que ellos estaban promulgando. Y ellos querían ser como doctores de la ley. Entonces, obviamente, Pablo va contra esta doctrina de obras, de ser salvos por obras, porque somos salvos por gracia, por la gracia del Señor que vamos a ver. Pero Pablo, sabiendo esto, que estos supuestos doctores de la ley estaban promulgando esta doctrina judaizante de obras como requisito, sabiendo esto, él también sabe que hubo un propósito y un propósito bueno de la ley. Y la cosa es que estos falsos maestros estaban distorsionando la ley. Pablo no estaba contra la ley, él estaba contra lo distorsionado de la ley. Y por eso en el versículo 8 él dice, pero sabemos que la ley es buena. Él no está contra la ley, solo que tenemos que saber qué es el propósito de la ley. La ley no era para darnos salvación a Dios, pero sí hay un propósito. Si lo usamos legítimamente, dice ahí, conociendo que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. Y entonces da una lista de todos estos diferentes pecados. Y sencillamente lo que Pablo está diciendo es que el propósito de la ley, y escuchen, el propósito de la ley era para despertar el corazón del ser humano a la realidad de su gran pecaminosidad. La ley confronta al ser humano a despertar el corazón a la realidad de su gran pecaminosidad. Eso es lo que la ley hace. Ve la ley y expone el corazón que eres un gran pecador. No puedes cumplir la ley. Nadie puede cumplir la ley. Solo uno cumplió la ley, Jesucristo. Y entonces eso es el uso legítimo de la ley. El uso legítimo. Es para confrontar al incrédulo, para hacerlo un poquito más específico, a su pecaminosidad, a su depravación. Y entonces el versículo 11, bien interesante, dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito. Yo sí creo, hermanos, cuando vemos esa cláusula, según el glorioso evangelio, yo creo que eso va con el propósito de la ley. En otras palabras, Pablo está diciendo, este es el propósito de la ley. El propósito de la ley es despertar el corazón a la realidad de la gran pecaminosidad de la persona, según el evangelio. En otras palabras, lo que la ley hace, también hace el evangelio. No sé si lo habían pensado de esa manera. ¿Qué significa el evangelio? Evangelio significa buenas nuevas, ¿no es cierto? Lo que significa. Qué glorioso tener buenas nuevas. Pero tú sabes qué, hermanos, al presentar las buenas nuevas uno tiene que primeramente presentar las malas nuevas, las malas noticias. Porque realmente no son buenas si no trata con lo malo. Si no trata con lo malo. ¿Y qué es las malas noticias? Esto es sumamente importante. Porque si no sabemos qué son las malas noticias, no van a ser buenas nuevas. Lo que se va a presentar son un remedio ahí, una curita para algo que ni es el problema mayor. Le digo eso, hermanos, porque hoy en día, aquí es donde se encuentran bastantes problemas. ¿Qué es las malas noticias? Yo creo que hoy en día, hermanos, el evangelio está siendo atacado por un mensaje que ha desviado
de las malas noticias. Me explico. Hoy en día el Evangelio se está siendo presentado como un remedio para ayudar y aliviar fuerzas externas que nos están afligiendo. Me explico. Nosotros hoy en día somos, dicen este Evangelio, víctimas de opresión social, digamos. No hay justicia social. Nosotros somos víctimas de racismo. Nosotros somos víctimas de inigualdad de finanzas, de económicas. Y entonces el problema mayor de las personas hoy en día, según estos, son fuerzas externas que nos están oprimiendo. Entonces dicen ellos, pero Jesús vino para tratar eso, para quitarnos de la opresión. Tú sabes que eso es exactamente que los fariseos creyeron. Ellos estaban bajo el régimen de los romanos y ellos anticipaban un Mesías que le iba a venir y le iba a vencer, le iban a sacar de estas opresiones externas. Hermano, eso es una distorsión del Evangelio de Jesucristo. Porque el mayor problema no es fuerzas externas, el mayor problema del ser humano es una fuerza interna. Es el pecado del mismo. Estamos viviendo hoy en día con conceptos de ser víctimas. Somos víctimas de opresión y el Evangelio viene y ayuda en eso. No, hermanos. Nosotros no somos víctimas, nosotros somos responsables y culpables. Por eso Cristo dijo, yo no vine para el justo, yo vine para el perdido, para salvar al perdido, el que reconoce que él es perdido. Las malas noticias son que nosotros mismos merecemos, oigan esto, merecemos la ira de Dios. Es cierto que personas nos van a acercar y es cierto que personas están sufriendo fuerzas externas. Es cierto que personas son víctimas de abusos y todo. Eso ocurre, hermanos, pero no es el problema mayor. Si alguien viene y es un incrédulo y me dice, mire lo que me está pasando, mire que en mi hogar me abusan y todo eso, hermano, yo voy a tener simpatía. Eso es horrible. Eso no debe pasar. Pero voy a confrontarlo con su propio pecado. Tienes toda la razón. Eso no debe ser. Eso es injusto. Pero tiene que reconocer que hay un problema mayor. Es su propio pecado. Tiene que tratar eso. Y la única manera de tratar eso, mira lo que dice Pablo, el glorioso evangelio del Dios bendito. El glorioso evangelio del Dios bendito. Miren, hermanos, el evangelio de Jesucristo presenta las malas noticias para despertar en las personas la realidad de su gran pecaminosidad. ¿Usted sabe qué, hermanos? No sé si han pensado en esta manera. El evangelio de Jesucristo, esa parte de las malas noticias, es el mensaje más ofensivo que uno le puede decir a una persona. Que su problema no tiene que ver con algo externo, su problema tiene que ver con su propio ser, su corazón depravado, y no puede hacer absolutamente nada, es totalmente incapaz de ganar el favor de Dios, y la paga de eso es la eterna ira y juicio de Dios. Eso es ofensivo, hermano, ofensivo. No hay nada que puedes hacer, no hay ninguna esperanza en ti, nada. Haga todo lo que quieras para tratar de ganar el favor de Dios, pero no lo va a hacer. Nada. Pero ese mismo mensaje del glorioso evangelio es el mensaje con más esperanza que cualquier otro mensaje. Porque el remedio de alguien que confiesa que él es merecedor de la ira y el juicio y la perdición eterna de Dios, esa persona, al confesar eso,
puede recibir la bendición de eterna vida, perdón a través de la persona y obra de Jesucristo. Qué lindo este glorioso evangelio. Como dicen 2 Corintios capítulo 4, que el diablo ha cegado a las personas a la luz de la gloria del evangelio de Jesucristo. Y Dios resplandece como Él hizo la luz en la creación. Él abre nuestros ojos a la luz de la gloria del evangelio de Jesucristo, hermanos. Dios es luz y Él nos da luz. Y esa luz brilla en nosotros, es Jesucristo. Es nada que ver con nosotros. Los méritos de Jesucristo gana el favor de Dios. Hermano, podemos estar aquí toda la mañana solo a hablar del glorioso evangelio de Jesús. Todas las implicaciones, todo lo que tiene que ver con ese glorioso evangelio. Que Cristo murió en esa cruz, dio su vida y fue el suficiente sacrificio con sus méritos para que Dios, dice en Romanos capítulo 3, para que Él justifica y ser el justo. Increíble, increíble plan de Dios. Usar a enviar a su Hijo Jesucristo, morir en la cruz, resucitar al tercer día para darnos perdón del pecado, eterna bendición y justificación eterna. Y siempre se mantiene justo. Es glorioso. Tan glorioso. Tan glorioso. Y aquí, hermanos, encontramos esta marca de liderazgo. Tan glorioso que como líder, cada día tenemos que recordarnos que somos productos de la gracia de Dios. Somos productos de la gracia de Dios. Hay ese peligro, hermanos, como líderes, de abusar nuestra autoridad. Y acuérdese, no es nuestra autoridad, la autoridad de Dios, pero abusarlo, distorsionarlo para llevar a cabo nuestros propios intereses. Pero una manera de asegurar que eso no pasa es reconocer que cada día estamos en necesidad de la gracia de Dios. Cada día. Y eso es el sentir de Pablo en los versículos 12 al 15 de 1 Timoteo. Tan asombrado, tan maravillado está él como ministro del Evangelio por lo que el Evangelio hizo en su vida, que él explota en una expresión emocional diciendo, doy gracias. Versículo 12, doy gracias. Aquí estoy como ministro del Evangelio y doy gracias. Vemos, ¿por qué dar gracias? Primeramente, al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor. Él le atribuye a Cristo Jesús la fuente del poder en su ministerio. Y Cristo Jesús, le había dado fuerza, le había dado poder de poder ministrar. Cristo Jesús le fortaleció. Y esto obviamente comenzó en su conversión. Fue Cristo que lo llamó, para decirlo de esta manera, lo tumbó, lo cegó, abrió los ojos, usó a Ananías para hablarle, para bautizarle, y fue puesto en el ministerio. Él lo fortaleció. Y dice ahí, porque me tuvo por fiel. Porque me tuvo por fiel. Y en otras palabras, me vio confiable. Me vio confiable. Pero tenemos que tener mucho cuidado aquí. No es que Cristo vio algo en Pablo bueno, algo bueno ahí en Pablo, tú sabes qué, que lo puedo usar. No. Él vio que él pudo usar a este Pablo en la vida
para el resto de este ministerio del Evangelio. Confió el ministerio del Evangelio a Pablo. Lo que significa, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Poniéndome en el ministerio. Hermanos, cada día, como líderes de Dios, del Evangelio de Jesucristo, debemos de dar gracias. Debemos de dar gracias por estar en el ministerio. Hermano, el ministerio no es tan fácil. El ministerio es difícil. El ministerio, hay algunos días bien oscuros, bien oscuros. Acabo de hablar con un pastor que ha pasado por unas pruebas, pero grandísimas en su iglesia. Fuertes pruebas. Personas que atacan, personas que están robando, de liderazgo. Pero hermanos, en todo eso, Dios nos ha puesto ahí y tenemos que considerarlo como un privilegio, un gran privilegio. El ministerio es un gran privilegio, hermanos. Y la única manera realmente de reconocer eso es reconocer que jamás merezco estar ahí. Jamás merezco estar aquí. Yo no soy el indicado realmente. Es por la pura gracia y misericordia de Dios que estoy aquí. En un sentido, lo que dice en el versículo 11, pasamos ahí por alto, dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Lo interesante en el griego ahí, cuando en el griego aparece explícitamente lo que se llama el pronombre personal, yo, ego, y es un énfasis, y aún mayor énfasis cuando aparece como la última palabra en la frase. Que ha sido encomendado, yo sé que es mal español, ha sido encomendado a yo. Así termina. Ha sido encomendado a mí. Y ese énfasis es, imagínese, a mí. Que Dios en su misericordia hubiese encomendado ser ministro del Evangelio a mí. Esa es la idea. Y él lo explica aquí en el versículo 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, imagínese. Blasfemo, alguien que calumnia, alguien que habla abusivamente, con el propósito de destruir. Pablo tenía un propósito: destruir la causa de Cristo. Destruir la causa de Cristo. Él era blasfemo. Él no creía en la causa de Cristo. Él creía que Cristo estaba totalmente contra Dios. Pero no solamente blasfemo, perseguidor. Él era proactivo en perseguir, en buscar. Tenía cartas, ¿se acuerdan? A rumbo a Damasco, para hallar algunos ahí de la secta, los cristianos, para deshacer de ellos. Perseguidor de la iglesia de Cristo, que realmente es un perseguidor de Cristo mismo. ¿Se acuerdan lo que dijo Cristo? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Perseguidor. Pero también dice ahí injuriador. La palabra injuriador conlleva la idea de violencia. Oigan esto. Puede ser traducido agresor. Era violento, insolente. Una persona que hacía todo lo posible, y si tenía que recurrir a la violencia, así era. Para él no era problema ver a Esteban ahí, en el fin de capítulo 7, comienzo del capítulo 8 de Hechos, con el abrigo, el manto de Esteban ahí a los pies, y verlo, que las personas ahí lo estaban apedreando. Para él era una corona. Otro cristiano, ya. Violento era él.
¿Tú sabes lo que era él? En términos de hoy, era un terrorista. Era un terrorista. Con el propósito, el enfoque, vamos a acabar con esto. Vamos a acabar con esto. Era un Osama Bin Laden del día, imagínense. Es lo que era. Y gloriosamente Dios lo convirtió. Habiendo yo sido antes blasfemo. Y me imagino, hermanos, cuando él está escribiendo esto, y no creo que, no puedo pensar que él lo está escribiendo con orgullo. Yo era blasfemo, injuriador. No, hermano. Yo creo que cuando él estaba escribiendo, quizás con la cara agachada, quizás con lágrimas, yo ni lo puedo creer ni que yo era esto. Blasfemo, perseguidor, injuriador. Horrible era mi vida. Mas fui recibido a misericordia. Fui recibido a misericordia. En la gran misericordia de Dios. Como le dije, la misericordia tiene la idea de alivio en una aflicción. En este caso, un alivio espiritual, que es el perdón del pecado, a la aflicción espiritual, que es el poder del pecado en su vida. Y él fue aliviado. Y entonces él usa esta frase que puede causar un poquito de duda, pero lo vamos a explicar. Porque lo hice en ignorancia. Porque lo hice por ignorancia, perdón. Por ignorancia, en incredulidad. Casi suena como que él está diciendo, bueno, yo fui recibido en misericordia, yo fui recibido a misericordia, porque realmente mi pecado no era tan grande, era por ignorancia. Y entonces Dios consideró que, mire, Pablito, pobrecito Pablito, está un poquito ignorante. Y por tanto, por ser ignorante, no es que está como revelando abiertamente, es un poquito ignorante y por eso le voy a dar misericordia. ¿Verdad? Como cuando estamos manejando en el carro, ¿verdad? Y estamos un poquito veloces ahí en el carro. Me imagino que nadie hace eso, ¿verdad? Un poquito veloz en el carro y no vimos el rótulo. Y vemos esas luces atrás. Ay, no, la operativa ya me agarró. Le para. ¿Tú sabes lo que pasó? No. El rótulo dice esto y estaba andando. Ah, mire que no lo vi, no sabía. Soy ignorante de eso. No lo sabía, ignorante. Ah, bueno. Le vamos a dejar entonces. Vamos a dejar, porque por su ignorancia. En un sentido, si eso es lo que Pablo está diciendo, en un sentido Pablo está diciendo, mire, no era tan grande el pecado, había algo bueno en mí en el hecho de que no era algo abierto, por tanto Dios, entonces sería un mérito. No es lo que estaba diciendo Pablo. Y aún el siguiente versículo lo aclara. Lo que significa esto es que, lo que Pablo está diciendo es que no hay ningún otro remedio, solo la misericordia de Dios. Yo era ignorante, en incredulidad, yo andaba incrédulo, yo andaba totalmente perdido y la única manera de sacarme de la ignorancia, la única manera de sacarme de la incredulidad que me podía haber llevado a aún mayores atrocidades es la misericordia de Dios. Es la misericordia de Dios. Yo fui recibida a misericordia porque la ignorancia no me proveía nada más.
La única manera de ser salvo es la misericordia, porque yo estaba en ignorancia, en otra palabra. Yo estaba en la incredulidad. Y si yo mantuviera esa incredulidad, al infierno voy. Es lo que está diciendo. Pero fui, y lo aclara el versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor, la gracia de nuestro Señor. Ahí entonces puedes ver el vínculo entre misericordia y gracia. Ellos siempre van juntos, misericordia y gracia. Misericordia es un acto de gracia. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. Interesante la palabra ahí, más abundante. Comienza con, en el griego, cuando una palabra se adjunta una preposición, lo intensifica. Súper, dice ahí, súper abundante, que se puede traducir súper abundante. Literalmente, la gracia fue súper abundante, súper abundante. Ni puedo imaginar la abundancia de la gracia. ¿Por qué fue tan abundante? Porque Él vio su abundante pecaminosidad. En su vida anterior, blasfemo, perseguidor, injuriador, agresor, totalmente contra la causa de Cristo. Pero la gracia de Dios, wow, la gracia de Dios fue tan abundante, súper abundante, con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Cuando dice con la fe y con el amor en Cristo Jesús, lo que Él está diciendo es, esto es increíble, hermanos, tan abundante que fue esta gracia, que aún esta gracia, oigan aquí, proveó el mismo creer. No sé si lo han visto en esa manera. Hermanos, la fe misma es un producto de gracia. La gracia proveó esa fe. Aún mi fe, no puedo decir, hermanos, bueno, Cristo hizo todo esto en la cruz por mí y todo eso, pero qué sabio de mí, qué lindo de mí que al menos tuve yo la fe. Él hizo su parte y yo hago mi parte. No, hermanos, aún la fe es producto de la gracia de Dios. Aún la fe nace de la soberana gracia de Dios. Eso es increíble, hermanos. Increíble. No tengo por nada que jactarme. Aún mi decisión por Cristo fue determinado antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1. Esto es increíble, hermano. Esto aquí totalmente derrumba todo orgullo en el hombre. El hombre tiene nada que jactarse. Nada. Nos dio la fe, pero también nos dio amor. Con la fe y el amor a Dios, amor a nuestro prójimo, que se encuentra en Cristo Jesús. Todo esto proviene de Cristo Jesús. Pablo está asombrado. Él está absolutamente maravillado al escribir esta parte, y él sabe que el líder sano tiene que vivir cada día en la gracia de Dios. En la gracia de Dios. Con una gran humildad. Y aquí lo vemos en el versículo 15. Mire cómo expresa él esto en el versículo 15. Él dice, palabra fiel y digna de ser recibida. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Palabra fiel, en otras palabras, él va a introducir una expresión que se puede confiar sin cualquier duda, porque viene de Dios, viene de Dios. Si Dios lo ha dicho, así es. Es absolutamente confiable. Y no solamente es absolutamente confiable, debe ser recibida por todos. Vemos la universalidad de esta declaración.
¿Y qué es la declaración? Quizás la declaración más concisa del Evangelio de Jesucristo. En estas palabras: Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. ¡Wow! ¡Qué gloriosa esas palabras, hermanos! Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Es el Evangelio. Y una declaración bien sencilla, una declaración bien concisa, pero con una profundidad. Cuando dice Cristo Jesús, Cristo es el contraparte griega de la palabra Mesías, Mashiach en el hebreo, una persona ungida con un propósito, con una comisión. Cristo tenía ese propósito, esa comisión de venir al mundo. Entonces habla de esa conexión al esperado y anticipado Mesías. Jesús, que significa Yahweh salva, Yeshua en el hebreo, que Él es la fuente de la salvación, el agente de la salvación. Y cuando dice vino al mundo, es bien importante cómo lo expresa Pablo. Las palabras son cuidadosamente escogidas por Pablo. No dice que Jesucristo fue creado. Jesucristo no era un mero hombre. Jesucristo era Dios hombre. Me corrijo, Jesús es Dios hombre. Es Dios hombre. Vino, habla de su preexistencia. Él como la segunda persona de la Trinidad, escogió no aferrarse, como dice en Filipenses capítulo 2, y vino y se hizo hombre, se hizo carne, como dice ahí en Juan capítulo 1, versículo 14, se hizo carne, con el propósito de salvar a los pecadores. Salvar, rescatar, redimir, perdonar, justificar a pecadores. Esto es increíble. El pecador, el que abiertamente está totalmente contra Dios, contra el carácter de Dios, a aquellos. Yo creo que es un momento propicio, hermanos. Yo no los conozco. Qué lindo grupito. Pero quizás habrá alguien aquí que realmente no ha reconocido que eres pecador, en gran necesidad de un Salvador. Y no hay otro remedio. Puedes tratar de buscar el favor de Dios en sus propios esfuerzos, ir a la iglesia, ser bautizado, tomar la Santa Cena y todo eso. Nada de eso te va a salvar. Lo único que te va a salvar es lo que Cristo hizo en la cruz y resucitó al tercer día. Los méritos de Cristo. Y nosotros hemos de depositar nuestra confianza en Él y su obra, su persona y su obra. Nada de mí puede ganar el favor de Dios. Es de rendir mi vida a Él, a su persona y su obra. Pero vemos entonces, hermanos, esta aplicación que Pablo da, que es asombroso. Mira lo que dice: de los cuales yo soy el primero. Literalmente dice, de los cuales primero soy yo. Otra vez terminando la frase con yo, ego. Yo. Y cuando dice primero, que está en la posición, para decirlo de esa manera, con pecador,
Él está diciendo, yo soy el primero de pecadores. ¿Qué dice? Yo soy el peor de pecadores. Y notaron ustedes, hermanos, Él no dice, mire, como ya te dije, antes era blasfemo, perseguidor y agresor. Y entonces de los cuales yo era el primero. Explícitamente en el griego, el verbo ser, eimi, soy en el presente. Él dice, yo soy en el presente. Escribiendo esta carta, al escribirlo, él está refiriéndose al presente. Yo soy el pecador. ¿Cómo es eso? Dios no te salvó del pecado, así es. Te libró de las garras del pecado, así es. Tienes la vida eterna, así es. Pero siempre tengo que considerarme como un pecador salvo por la gracia de Dios. Cuando ya pienso que ya no soy pecador, entonces ya me creo mucho y yo creo que ya puedo hacer cosas. No, hermanos, cada cosa bueno que sale de mí, nada que ver conmigo. Es el poder de Jesucristo en mi vida. Así es. Entonces debemos de declarar como Pablo declaró. Doy gracias a Dios por ponerme en el ministerio. Doy gracias a Dios por el evangelio de Jesucristo que me salvó. Vino para salvar pecadores de los cuales yo soy. Yo soy el peor de pecadores. Y yo, como nadie más, necesito gracia cada día en mi vida. Al levantarme en la mañana, yo puedo tener gozo por la esperanza. Como dije yo, tengo que tener gozo porque esa esperanza es por la pura gracia de Dios. Nada que ver conmigo. Hermanos, eso tiene que marcar nuestro ministerio como líderes. El líder tiene que someterse a la autoridad de Dios. El líder tiene que infundir esperanza a su pueblo. El líder debe de ser fiel a su llamado. El líder debe de confrontar el error. El líder tiene que reconocer que el fin de su ministerio es el amor. Y el líder tiene que tener esa actitud de humildad, reconociendo que es por la pura gracia de Dios que estoy en el ministerio. Y que a Él sea toda la honra y gloria. Amén. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por estas palabras tan preciosas, tan poderosas, Señor. Palabras que nos infunde con esperanza. Palabras que nos puede dar la fortaleza para seguir adelante. Señor, te pido oración por los líderes, los pastores que están aquí, que ellos pueden ser edificados en esta conferencia de seguir adelante, a ser fiel a su llamado, con estas marcas para tener un éxito en el ministerio que solo tú puedes proveer a través de su pura gracia. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Cristo oramos. Amén.